2 hojas de papel manchadas con sangre. Como era de esperar, la tercera entrevista con el enfermo habitante de la mansión de las Lomas de Chapultepec se inició abordando el tema de la Revolución Mexicana. Muy profundos estudios de ese evento histórico han explicado, afirmó, que la Revolución Mexicana fue producto de muy variadas motivaciones. Para don Francisco I. Madero el objetivo a lograr era la implantación de un sistema democrático de gobierno, convertir en realidad los postulados de la Constitución de 1857, que tan solo estaban vigente en teoría, pero no en la práctica. Para el general Villa era el medio de vengar los agravios sufridos por los pobres y de alcanzar para estos justicia e igualdad. Para el general Zapata era recuperar la mística vinculación que habían tenido en la época prehispánica los seres humanos con la tierra y con todo lo existente. En los 3 casos se trataba de aspiraciones idealistas, imposible de alcanzar dadas las condiciones que imperaban en esa época. Por ello el grupo que salió triunfante de las luchas entre las distintas facciones revolucionarias fue el encabezado por don Venustiano Carranza y el general Obregón. Ellos eran los únicos que tenían los pies en la tierra. No se manifestaron en contra de los ideales que animaban a los otros grupos. Al contrario, los incorporan primero a sus proclamas y luego a la Constitución de 1917, por lo hacen con un sentido pragmático, o sea comprendiendo que muchos de esos ideales eran utópicos y que ellos debían sustentar siempre sus acciones en realidades. ¿Y cuáles eran las realidades que sustentaban las acciones de ese grupo? Pregunté. El afán de poder y de riqueza que mueve a los seres humanos y la necesidad de restablecer la paz y el orden que se había perdido a resultas de la revolución, generando una anarquía que una vez más amenazaba con producir la desintegración del país o su anexión a los Estados Unidos. El general Obregón, gracias a su genio militar y a su implacable carácter, logró imponerse a todos los caudillos revolucionarios convirtiéndose, a semejanza de don Porfirio, en un monarca con disfraz presidencial. Pero al igual que el general Díaz, cometió el error de erigir un gobierno personalista y no basado en instituciones. La difícil tarea de iniciar la creación de un sistema político institucional le correspondería al general Calles. Si el general Obregón no hubiese sido asesinado, se habría perpetuado indefinidamente en el poder hasta que otra revolución lo tirase de la silla, para reiniciar así un eterno ciclo de caudillo, revolución, revolución. Entonces, ¿usted cree que fue Calles quien mandó a matar a Obregón, así poder crear un sistema político institucional? Por supuesto, para ello no fue necesario que contratase directamente al asesino, le bastó con crear las condiciones políticas, sociales y psicológicas necesarias para que el asesino surgiese por generación espontánea. Si no hubiese sido León Toral habría sido cualquier otro. El general Obregón estaba condenado a muerte desde el momento en que su decisión de reelegirse chocó con el proyecto del general Calles de crear un sistema político institucional. Y la creación de ese sistema político institucional que usted se refiere consistió en la fundación por Calles de PNR, al abuelo del PRI. Exactamente. Obregón se ha asesinado en 1928 y el Partido Nacional Revolucionario se funda en 1929, el 4 de marzo de ese año, afirmé. Recuerdo la fecha porque yo presenté mi examen profesional de abogado un 4 de marzo, nada más que 30 años después, en 1959. No hay ninguna constancia de que Calles estuviese preparando la creación del PNR antes del asesinato de Obregón. Si el general Obregón hubiese tenido la menor sospecha de que el general Calles no albergaba ningún deseo de apoyar su reelección, el muerto habría sido Calles. A mi juicio México solo ha tenido 3 estadistas desde su independencia: Juárez, Díaz y Calles. Si es que entendemos por estadista al político que no solo trabaja pensando en las próximas elecciones, sino proyectando por lo menos lo que ocurrirá en la siguiente generación. Como estadista que era, el general Calles fue preparando con toda anticipación la creación del partido, y lo fue haciendo sin que el general Obregón se diese cuenta, quitándole fuerza durante su mandato presidencial a las 2 únicas instituciones que en ese tiempo tenían un poder real por estar organizadas y poseer una presencia en todo el país, para que así, cuando se crease el partido, éste pudiese tener en sus manos un efectivo control de los hilos del poder. ¿Qué instituciones eran esas? La Iglesia Católica y el Ejército. Estos eran los 2 únicos factores reales de poder en nuestro país. La Iglesia porque tenía una importante organización en el sector campesino, a través de toda clase de agrupaciones devocionales que en cualquier momento podían convertirse en actores políticos. El Ejército porque tenía las armas.
que decidían en última instancia quién se quedaba con la silla. Los otros sectores de la población, como el obrero o cualquier otro grupo social, eran muy débiles políticamente hablando, por la escasez de su número y por no tener una efectiva organización a nivel nacional. Sin anunciarlo, el general Calles va poniendo durante los 4 años de su gobierno las bases para crear un partido que controlase a todas las fuerzas sociales del país. Desmantela las organizaciones campesinas de la Iglesia, lo que dio origen a un conflicto religioso que ensangrentó a la nación, va impulsando la creación de sindicatos agrupados en una central obrera controlado por el Estado y se va ganando, sin que el general Obregón se dé cuenta, la lealtad incondicional de un creciente número de generales. Así cuando Obregón es asesinado, aun cuando los más destacados generales obregonistas se levantan en armas, impulsados por la fundada sospecha de que el general Calles fue el autor intelectual del crimen, son derrotados y Calles asume el total control del ejército. Puede entonces anunciar el 1 de septiembre de 1928, en su último informe de gobierno, que México ha dejado de ser una nación de caudillos para convertirse en una nación de instituciones. Al año siguiente funda el PNR y a partir de entonces será dentro de los cauces del partido y no en los campos de batalla donde habrán de dirimirse las controversias políticas. Pero la creación del Partido Nacional Revolucionario no significó la desaparición del caudillismo, me permití objetar. Simplemente Calles sustituyó a Obregón como caudillo, hasta se le adjudicó el título de jefe máximo. Él era quien ponía y quietaba a los presidentes de la República y a todos los altos funcionarios. ¿En dónde estuvo el cambio? Sí lo hubo, y muy grande, pero no fue inmediato. Al igual que en la física, en la política la fuerza de la inercia no puede desaparecer de un momento a otro. En toda la época del México independiente no había existido en México un sistema de gobierno basado en las instituciones y no en las personas. El general Calles se vio obligado por la fuerza de las circunstancias a seguir desempeñando la función de caudillo, pero el partido que fundó comenzó a adquirir su propio poder, principalmente por el éxito que tuvo en su tarea de ir organizando a todas las fuerzas sociales del país y de ponerlas bajo el control del Estado. Y entonces, en 1934, llegó el general Lázaro Cárdenas a la presidencia. En lo que creo que sí vamos a coincidir, afirmé, es en considerar a la figura de Cárdenas como algo realmente excepcional. Cárdenas y Juárez con los únicos presidentes que el pueblo recuerda con cariño. De no haber dio por Zapata y por Cárdenas. La Revolución Mexicana podría calificarse como un rotundo fracaso, por no fue así. Zapata logró alcanzar la estatura del mito, y por tanto, se convirtió en una permanente fuerza impulsora del cualquier movimiento de reivindicaciones sociales que se produzca en nuestro país. Cárdenas fue el único presidente que en alguna medida logró convertir en realidad los ideales nacionalistas y de justicia social que dieron origen a la revolución. No estoy de acuerdo en que el general Cárdenas haya sido el único presidente de nuestro partido que haya luchado por dar cumplimiento a esos ideales, replicó el anciano. Como ya le dije, esos ideales eran en un alto porcentaje del todo utópicos e irrealizables, y la política es el arte de lo posible, pero no nos desviemos del tema que deseo explicas. La historia del nacimiento y de la forma de operar del sistema político de gobierno que funcionó en este país durante buena parte del siglo pasado. Está bien, continúe. En 1938 el general Cárdenas transforma el PNR en PRM, Partido de la Revolución Mexicana. No fue un mero cambio de siglas. El cambio en la denominación correspondía a un cambio real en los objetivos y en la estructura del partido. En lo que se refiere a los objetivos, el general Cárdenas intenta hacer realidad los ideales de la revolución y en alguna medida lo logra, como en el caso de la expropiación petrolera. Y en lo que respecta a la nueva organización del partido, este queda integrado por 3 sectores: obreros, campesino y militar. No es una ficción, las organizaciones que agrupan a los obreros y a los campesinos son ya factores reales de poder. Y así llegamos a 1940, año clave en la historia de la evolución política del país, pues marcó el final de la transición del caudillismo a las instituciones, al expulsar el general Cárdenas al general Calles del país en 1935, todo parecía indicar que estaba ocurriendo una vez más la sustitución de un caudillo por otro, pero esto no fue así. Durante su mandato el general Cárdenas había logrado consolidar las bases para sustentar un sistema institucional de gobierno, y él es el primero en rechazar cualquier tentación de reelegirse o de continuar ejerciendo el poder a través de un presidente títere.
El general Ávila Camacho, su sucesor, era la antítesis misma del caudillo, un personaje tranquilo y prudente, sin ningún carisma. La transición no fue fácil. Surgió un aspirante a caudillo, el general Almazán, que se postuló en las elecciones de ese año como candidato de la oposición. Lo más probable es que haya ganado las elecciones, pero le resultó imposible tomar el poder. El partido tenía ya el control de todas las fuerzas sociales del país y el general Almazán no pudo promover una revolución. Y fue entonces, una vez que estuvo consolidado y funcionando el gobierno del general Ávila Camacho, cuando fue surgiendo el proyecto de elaborar una nueva constitución política, una real y verdadera, y de reformar el partido para que éste también estuviese acorde con la nueva realidad política imperante. Las afirmaciones del anciano sobre una supuesta y nueva constitución me sorprendieron, por lo que pregunté y afirmé: ¿cuál nueva constitución? Que yo sepa no se ha promulgado ninguna otra desde 1917. Estoy hablando de una verdadera constitución, o sea de una descripción de una verdadera constitución, o sea de una descripción que refleje la forma real de ser y de operar del Estado mexicano, no de una simple lista de buenas intenciones y de inalcanzables propósitos, copiadas de otras listas igualmente utópicas elaboradas en otros países. Usted es abogado y me supongo que sabe que en Inglaterra su constitución política no está redactada en ningún texto escrito, sin embargo, existe y se aplica pues es resultado de haber observado cuál es la real naturaleza de su organización política y esa es su verdadera constitución. Todo lo que existe tiene una constitución, aun cuando ésta no se haya nunca escrito en un papel. ¿Quiere usted decir que una persona o un grupo se dio a la tarea de estudiar cuál era la verdadera forma de ser y de funcionar de la organización política de México y que con base en ese análisis promulgaron una constitución, que es la que realmente ha estado rigiendo al país? El rostro y la figura misma del anciano parecían haberse transformado a resultadas de una súbita descarga de energía, como si no fuese ya un enfermo al borde de la muerte, sino el político poseedor de gran poder en influencia que había sido en el pasado. Así es, afirmó Orgullos. Es imposible determinar quién fue el primero que tuvo la idea. El hecho es que durante el gobierno del general Ávila Camacho 5 jóvenes, yo entre ellos, acostumbrábamos reunirnos periódicamente para analizar la situación política. Eso era algo que entonces, como ahora y como siempre, hacían muchos otros grupos, pero había algo que diferenciaba al nuestro. No buscábamos tan solo captar como en una fotografía lo que estaba ocurriendo en el país, sino lograr una especie de radiografía que nos permitiese comprender las causas profundas de nuestra realidad política. Nuestro propósito no era únicamente conservar las chambas que teníamos y conseguir otras mejores en el siguiente gobierno, sino encontrar la forma que nos garantizase que continuaríamos poseyendo un gran poder hasta el final de nuestras vidas. En otras palabras, consolidar un sistema de gobierno en donde ejerceríamos una importante función que no estaría sujeta a los vaivenes resultantes de los cambios de personas en el gobierno. Las circunstancias prevalecientes eran favorables para alcanzar estos propósitos. La transición del caudillismo a las instituciones que iniciara el general Calles la había concluido el general Cárdenas. Era el momento de dejar sentado con toda claridad cuáles eran esas instituciones, especificando las funciones y atribuciones de cada una, o sea de elaborar una auténtica constitución política que entraría en vigor en 1946, la iniciarse nuevo período de gobierno. ¿Y quiénes elaboraron esa constitución? Pregunté cada vez más sorprendido ante las revelaciones del anciano. Nosotros 5, respondió el anciano con la misma orgullosa satisfacción que venía manifestando durante buena parte de la plática. ¿Y cuándo la promulgaron? Yo no sé que haya ocurrido nunca algo semejante. No era necesario hacerla pública, lo importante era que esta constitución se aplicase en la práctica. Se le presentó el proyecto al presidente Ávila Camacho y él estuvo de acuerdo en su promulgación, la cual se hizo en secreto. Consistió en que los 6 firmamos con nuestra propia sangre cada uno de los 6 ejemplares mecanografiados. Con teatral ademán tomó de su buró un folder y me lo entregó diciendo: este es mi ejemplar, me acompañará a mi tumba pues deseo ser enterrado con él. Se lo presto para que lo vea y me lo devuelva mañana, si quiere puede copiarlo, pero o fotocopiarlo. Confío en usted, creo que es un hombre de honor y de palabra. Abrí el folder. Contenía 2 hojas ligeramente amarillentas por el paso del tiempo, escritas a doble espacio. En el margen izquierdo de cada hoja podían apreciarse 6 manchas obscuras que supuse eran de sangre. Nos despedimos y salí de la residencia portando el folder con su enigmático contenido.